Bienvenidos a su espacio de Ética TV. Hoy vamos a conversar sobre el neorracismo, sus maneras de plantearse en la cotidianidad de cada uno de nosotros. Y para ello tenemos hoy a un invitado muy especial, filósofo, escritor, académico, el maestro Roque Santos. Leonardo, ¿cómo estás? Hola Ivette, hola Mario. ¿Qué tal? Sí, hoy vamos a tocar un tópico, bueno, pues bastante controversial de la sociedad dominicana, el tópico del neorracismo o el nuevo racismo. Con frecuencia, bueno, pues se señala que en la sociedad dominicana no existen prácticas racistas porque no hay leyes que son, digamos, explícitamente discriminatorias. Vamos a ir más allá precisamente de ese tópico legalista y ver si en la sociedad dominicana podemos decir que existen prácticas, actitudes, valores, digamos, de racismo tácito. Hola Mario. Hola, qué bien. Y que estamos hablando de este tema que yo siento que es como hay uno, dos o tres más que son una especie como de parteaguas aquí en la realidad dominicana, en el que se ve hasta dónde llega tu humanismo o tu ética. Porque por lo general con la ética se asocia a algunos principios, pero cuando hablamos del tema de prejuicio, de racismo, de discriminación, como que eso no entran dentro de los valores éticos y principios que nos pueden decir si estamos en una situación de altos o bajos de ética. No, y que a veces estas nuevas manifestaciones de cuestiones, de planteamientos éticos que la sociedad entiende que están superadas, pues a veces es más difícil tú detectarlos porque ya tú supones que esas representaciones estructurales sobre las cuales estaban enmarcadas, pues ya no existen. Exacto. Entonces, estas maneras de manifestarse nuevas, pues son una herramienta fundamental para los ciudadanos para identificar y tratar de anular estas prácticas y tener una respuesta ante estas nuevas prácticas de exclusión y evitar que se sistematicen y se normalicen. Y algunas veces yo creo que en el país no están muy veladas, realmente se manifiestan con mucha claridad algunas dinámicas, no solamente de la dinámica ciudadana y de las expresiones en el vocabulario, sino también en las acciones que toman el Estado en determinado momento y que la expresa de una manera contundente y con mucha claridad. Así es, así que quédense con nosotros y en breve volvemos con el filósofo Roque Santos para abordar el tópico del neorracismo. Estamos en su espacio de Ética TV, su espacio de ética ciudadana para abordar el tópico del neorracismo con el filósofo Roque Santos. Roque, bienvenido. La sociedad dominicana, bueno, de manera cíclica, atraviesa siempre con debates sobre el tópico del racismo. Muchas veces cuando emerge la cuestión de la inmigración haitiana, surge el debate de si somos racistas o no somos racistas. Hay con frecuencia un cierto sector que dice que no somos racistas porque no hay leyes, digamos, que sean segregacionistas, ¿no? Con lo cual se asocia la noción de racismo a los viejos sistemas racistas, ¿no?, que existieron en el siglo XIX, inicios del siglo XX. Sin embargo, el tópico del racismo ha evolucionado conceptualmente y hoy hablamos de neorracismos o nuevos racismos, ¿no?, para referirse a prácticas, digamos, que no son explícitamente racistas, pero que sí implican, digamos, una actitud, una discriminación, digamos, no tan, digamos, establecida, ¿no?, legalmente, jurídicamente, etcétera, ¿no? Entonces nos gustaría que iniciáramos con el tópico del concepto de neorracismo, a qué alude, ¿no?, qué significa y por qué es importante abordarlo. ¿Te parece, Leonardo, un poco para que la audiencia sepa algo de Roque, Ajá, después de esa batería de preguntas contundentes que tú acabas de... Preocupantes. Un poquito Roque, a qué se está dedicando, qué está haciendo, para que un poquito interactuar con quienes siguen este programa, ¿sí? Sí, saludos a ambos, Leonardo, Mario Moreno. Mi nombre es Roque Santos, soy investigador del área de filosofía. Regularmente abordo temáticas un poquito preocupantes para muchas personas, porque
me gusta ser un tanto rebelde, y desde el área de humanidades hago combinaciones entre literatura, problemáticas muy actuales, que se pueden abordar desde un mundo interdisciplinar. La idea es que no solo dedicarme a la filosofía, sino a las humanidades en sentido general. Yo te conozco desde hace mucho tiempo, Bueno, bregando con la literatura. Un poquito, él me dice Moreno porque ese es mi apodo de guerrillero. De cariño. De cariño, desde que éramos estudiantes en San Cristóbal. Entonces nos conocemos desde la niñez. Y qué bien estar juntos para dialogar sobre estos temas que quienes nos formaron, y uno de los que nos formó realmente nos imprimió la rebeldía. La rebeldía, nuestro Tomás Marrero. Ir contracorriente. Ir contracorriente. Entonces esto es uno de los temas que prácticamente está vetado en la sociedad dominicana. Regularmente el mundo intelectual nuestro despacha aquel axioma de que en este país no somos racistas. Se ofende de una vez. Inmediatamente. O reacciona de una manera muy... Incluso violenta, en algún caso. El mundo intelectual no, claro está que no. Bueno, hay algunos que se dicen intelectuales que sí, con también, mucha violencia. Bueno, no he tenido la fortuna de encontrarme la con desdicha. ese... sí. Pero siempre me impresionó el tema de que leyendo algunos textos académicos, de notables académicos, salía siempre la afirmación: en este país no es posible hablar de racismo. Sin embargo, en la práctica cotidiana, mi persona, otras personas amigas, conocidas, sobre todo mujeres negras, mujeres mulatas, sentían un rechazo o una exigencia mayor, y sentían de algún modo de que ese rechazo o esa exigencia mayor era por su color de piel, o por venir o ser negra o ser mulata, o venir de un grupo determinado. Entonces, en una conversación con una buena amiga, mulata, hermosísima, pero ella a la vez no se sentía hermosa, y hablaba de unos trabajos que ella quería realizar o quería estar en labores, y no podía porque ella sentía, al menos ella sentía, de que le cohibía su color de piel. Su color era un impedimento para ejercer esa labor. Esa labor, o tener, digamos, todos los puntos que ella, en su idea, en su desarrollo, en su destreza, ella consideraba que eran importantes para obtener el puesto, o simplemente para abrir puertas. Que a lo mejor objetivamente era un requerimiento. O tal vez sí, tal vez no. No, porque estas son cosas que son muy de percepciones en un momento determinado. Entonces, aquí cuando hablamos de neorracismo, hablamos de discursos y de percepciones. Entonces, se torna un tanto difícil establecer fuera del contexto, si no hay una manera explícita en que se dice y en que se hace, suele ser difícil fuera del contexto establecer si hubo neorracismo o no. O sea, la característica es que no es explícito, a diferencia del viejo racismo. A diferencia del viejo racismo. Entonces, en estas circunstancias, habría que tomar muy en cuenta el contexto y lo que se está diciendo. Un punto importante del racismo en sentido general, y si quiere podemos tocarlo entremos por ahí primero. En el neorracismo, es que debe ser explicitado. Sin embargo, el racismo anterior podía no ser explicitado y tú entendías que estaba en un contexto racista. Por ejemplo, hay un racismo de explotación que es el racismo que muchas veces se dice que aquí no tenemos, porque es un racismo ligado a un sistema de explotación económico-social. Entonces, ese racismo de explotación está ligado al mundo colonial. No, el sistema colonial. Que era, por ejemplo, el sistema de esclavitud. El sistema de esclavitud. Digamos que tuvimos ese racismo siglo XVI, siglo XVII, inicio del siglo XVII, pero a mediados del siglo XVII, esas relaciones blanco-negro, patrón, esclavo, se van diluyendo por la pobreza, por otras circunstancias. Entonces, a partir de ahí los autores dominicanos tienden a entender que
ahí acaba el racismo, pero no termina. Si quieres podemos decir que el racismo de explotación termina ahí, pero las prácticas, las creencias, los prejuicios que siempre acompañan a la humanidad permanecieron. Aún el sistema no permaneció. Entonces, lo que cuando hoy hablamos de neorracismo, queremos hablar que estamos en una sociedad democrática, pero racialmente, aunque lo diga formalmente que es democrática, racialmente no es democrática. Entonces, cuando se habla de neorracismo, lo primero que hay que abordar es, quitemos el mito de que estamos en una democracia racial. Y segundo, tenemos que ver los contextos específicos en los que hay ciertas prácticas que podemos considerar neorracistas y que pueden incluso entrar en debate. Pero vamos por paso. Quitemos este mito de que estamos en una democracia, digamos, plena. A la que formalmente decimos, no, este es un país democrático. Exacto. Aquí usted, no importa si usted es blanco o negro, usted tiene las mismas oportunidades. O sea, desvelemos que no hemos llegado. Que eso sigue siendo un horizonte al cual tenemos que aspirar. ¿A eso te refieres? Como toda democracia. Como toda democracia. Entonces, a eso podemos llamarlo una democracia racial. Entonces, esa formalidad del sistema democrático te incluye a todo el mundo y no como te hace si fuera diferencia. homogéneo. Exacto. Aquí estamos todos. Aquí estamos todos, somos todos dominicanos. Pero en la realidad, cuando tú ves la cárcel, cuando tú ves los oficios, cuando tú ves los libros de texto, te das cuenta de que no todos los dominicanos tienen la posibilidad de ocupar los mismos puestos. No todos somos tan dominicanos. Bueno, no ocupamos los mismos puestos. Sí. O la representación que hacemos, la publicidad, los libros de texto, las imágenes, las ilustraciones que realiza, ciertas personas con cierta tez, con ciertas características, poseen puestos altos y otras, diferentes a ellas, poseen puestos bajos. Aparecen más los Roques que los Mario. Los sí, o sea, en los puestos de mando, es muy difícil que encontremos, por ejemplo, personas de tez negra o afroamericana. Entonces, bueno, independientemente de que en ese segmento poblacional haya personas que tienen un nivel de formación que les capacita para ocupar esos puestos. Que les capacita, exacto. Igual que, por ejemplo, cuando vemos la publicidad, usualmente vemos que los puestos protagónicos de la publicidad usualmente lo ocupan personas de tez blanca, y cuando vemos personas que son de tez negra, con frecuencia ocupan los puestos de chofer, de mensajero, en esos anuncios, y ahí hay un mensaje implícito. Exacto, ahí hay un estereotipo. Incluso hay un estereotipo. Cuando hablamos de estereotipos, estamos hablando de cierto prejuicio ligado a unas condiciones que determinan al individuo. Entonces, el neorracismo busca ver, en el contexto en que se explicita, si se está pensando en una determinación por un estereotipo ya predicho o lo que se ha planteado, ¿no? Cuando hablamos de estereotipos estamos hablando de prejuicios o concepciones previas que tú tienes. Correcto. Entonces, esa concepción previa que ya tú tienes, ¿dónde tú la basas? Porque regularmente tenemos concepciones previas. Ahora, tú determinas que por su color de piel o por su pertenencia a cierto grupo étnico, esa persona tiene esta característica y ya está determinada por esta característica que yo le doy. Entonces ahí hablamos ya de una postura neorracista, que no necesariamente tiene que ver con lo que antiguamente llamábamos raza. ¿Bien? Porque hoy hablamos, ya el concepto raza no se usa, está descontinuado, no hablamos de razas humanas, sino toda la humanidad, pero al hablar de toda la humanidad, yo puedo hacer diferencias o puedo no hacer diferencias entre los grupos humanos. Entonces, si yo hago determinadas diferencias sobre un grupo humano y ese grupo humano ya está mirado permanentemente según esas categorizaciones que yo le doy, entonces ya yo tengo un neorracismo, independientemente de si tú eres blanco, si tú eres moreno, si eres indio, si eres mongol, etc. Entonces, el concepto neorracismo, la importancia y la riqueza es que podemos entender una serie de microfenómenos
que están muy interrelacionados y que si la persona, digamos, no hay un acto violento, podemos pasarlo desapercibido. Pero pero están ahí. Están ahí presentes. Están ahí presentes. Bien. Como eso que dice, se ha estereotipado un grupo humano al cual se le ha asignado tal o cual característica y que lo determina. Y que lo determina sin darle espacio al desarrollo de sus cualidades, desarrollo de su personalidad, desarrollo de sus habilidades, porque cada persona tiene unas potencialidades, entonces cada uno debe mostrar sus capacidades, y no por el hecho de que usted pertenezca a un grupo determinado, a un grupo étnico, ya usted está determinado por, o está limitado por la concepción que yo tengo de ese grupo, porque es importante la idea de la representación que nos hacemos, y luego si podemos explicitarla o no. Muchas de las conductas o las creencias neorracistas no suelen estar explícitas, sino que tenemos que inferirlas de los contextos. Sí, por eso es importante que en las aulas uno trabaje, por ejemplo, con la publicidad, que hablabas anteriormente, o trabaje con los chistes. Hay mucho neorracismo en los chistes y pasan desapercibidos por el humor, porque el humor permite distender las cosas. Sí. Entonces, tenías que hacerlo a la entrada o a la salida porque tú eres de tal grupo humano. ¿Bien? Entonces, ya de ahí tenemos una conducta neorracista, pero la persona tiene que explicitarlo. Yo lo puedo pensar y yo puedo ser racista en pensamiento, pero si no lo explicito, se quedó ahí. Se quedó ahí. Ese es un punto que hay que remarcar y reforzar, porque hablamos de discursos y representaciones. Entonces, las representaciones, si no se dice, no sabemos dónde están. Sí. Entonces, de algún modo, hay que buscarla en los textos, en las conductas, en las expresiones, en los chistes, en las canciones. Entonces, ese es el trabajo de, digamos, de un investigador sobre... Claro, tú estás en el ámbito lingüístico, ¿no? Del discurso. Ahora bien, ¿cómo eso dialoga también con la realidad social y económica que muchas veces, bueno, hacen un diálogo en el que no digamos que una es epifenómeno del otro, ni que otra es la infraestructura y aquel es la superestructura, nada que ver. Pero sí que hay un diálogo de mutuo enriquecimiento, pensar en la segmentación laboral que se desarrolla en nuestro país, donde tú ves claramente, bueno, los cortadores de caña eran inmigrantes pobres que fueron traídos de Haití. Sí. Y ahí se vio ya, esas personas tenían que estar ahí. No solamente que tenían que estar ahí. Y tenían que estar ahí también hasta con guardas campestres que no le permitían salir del espacio. Y luego cuando se le permitió, era en los batalles. Y por tener una documentación que no le permitía entrar en el espacio urbanizado. Sí, la ciudad. La ciudad donde te exigía migración unos papeles. O sea, me gustaría que tratáramos de dialogar esto del discurso, la dimensión lingüística, con, digamos, la estructura y las relaciones sociales institucionales. Pero hagamos un momento una pausa y volvemos para seguir reflexionando sobre este tema tan importante. Seguimos reflexionando sobre este tema del neorracismo, ética y neorracismo, con nuestro amigo intelectual, académico Roque Santos, amigo de largos años. En el segmento anterior, Roque, hablábamos tú hacías un análisis lingüístico de todo este tema del neorracismo. Bueno, de hecho, es desde ahí que se trabaja. Entonces, te decía cómo también relacionamos esto también con una dinámica institucional, sociológica, económica que interactúa, ¿no? Interactúa y se refuerza mutuamente. Sí, mira, la idea es que el neorracismo es una realidad compleja y pluridimensional y pertenece a unos niveles que tú puedes establecer, niveles de análisis, pero son estas categorías tan complejas que de alguna u otra manera tú tienes que hacer intervenir muchas disciplinas para poder describirlo y captarlo en toda su complejidad. Entonces,
En mi caso, me he enfocado más en los aspectos lingüísticos porque son los visibles, pero en las prácticas sociales, y ahí podemos hacer un pequeño análisis sobre una expresión muy común en nuestro país, de que aquí no hay problemas raciales, sino problemas de clases. Sí, reducir el problema de, digamos, la discriminación a un problema económico. Entonces, realmente para esconder la cuestión del racismo, es decir que no somos racistas, decir, no, el problema aquí no es que tú seas negro, es si tú eres negro pobre, porque si tú eres negro y tienes dinero, entonces no tienes problema, lo cual es falso. Muy falso. ¿No? Sí. Porque sabemos que evidentemente aquí no importa que tenga el dinero que tengas, el hecho de ser parte de una determinada etnia te puede cerrar espacios. Evidentemente. Entonces, este mundo lingüístico, expresable, representable a través de imágenes, suele ser más fácil entenderlo. Suele ser más fácil porque está explícito. El problema es cuando vamos al aspecto que yo sé que a ti te interesa, que es la práctica social. Entonces, en la práctica social, es difícil, si no hay una política de Estado, uno establecer, bueno, aquí hay un racismo, digamos, un racismo de Estado, porque se ha hecho explícitamente en un documento tal situación, y esa situación discrimina o excluye o margina o va en contra de tal grupo por sus características y favorece a otro grupo por sus características. ¿Qué hace esa realidad tan compleja? La democracia formal que tenemos. Bien, ahora bien, hay prácticas, ¿no?, que no están formalizadas y que se repiten como una cultura, unas conductas repetidas, que sí podemos establecer de conductas, ya bien sea institucionales, bien sea conducta de un partido político o conducta de un presidente o un gobierno, que podemos considerar que son conductas o prácticas neorracistas, o que están justificadas bajo una pretensión neorracista. En ese sentido, digamos que el discurso y la práctica social a veces se solapan uno a otro. Correcto. Y se ocultan, ¿bien? Y la práctica social va más allá del discurso, porque el discurso perfectamente podemos, por una cuestión de cortesía o de seguridad o de interés o de ideología, yo cerrarlo y no explicitarlo, pero difícilmente la práctica como una acción, ya una vez que yo la haga, ya no depende de mí, se libera de mí mismo, que soy el sujeto de esa acción, porque otro puede malinterpretarla, otro puede replicarla, entonces mi acción ya se liberó de mí. En ese sentido, las prácticas neorracistas pueden iniciarse por una actuación que quizás no sea explícitamente o conscientemente, neorracista, pero puede desembocar en posturas neorracistas. Esto es lo que vemos yo creo, con mayor fuerza en el país, como ciertos lenguajes, ciertas actitudes, ciertas creencias caminan solas, por decir una expresión popular, y hay personas que no dominan estas posturas, que no tienen, digamos, cierta diplomacia, sino que lo expresan con normalidad, como entonces, como que eso no hay problema. No hay problema, y no solo lo expresan, repiten conductas neorracistas y repiten estereotipos o discriminaciones o creencias neorracistas. Entonces, por eso es la importancia de uno estar vigilante en lo que uno dice y lo que uno hace. ¿Por qué? Porque perfectamente en lo que digo puedo expresar un neorracismo, pero en lo que hago puedo no solo generar un conflicto, sino, aunque no genere conflicto, mi conducta, mi acción puede en otra persona indicarle que esa conducta es normal. Sí, eso es lo que se hace. Y a veces se tiende también a frivolizar, inclusive, que es una de las maneras también de cómo, digamos,
estas prácticas estructurales pues se reproducen, se replican. Sí. Hasta no hace mucho tiempo en la sociedad dominicana teníamos la experiencia de que, por ejemplo, a las niñas se los obligaba a ir a la escuela con el pelo rizado, es decir, no se les permitía, por ejemplo, ir las que eran de rasgos de afrodescendientes, pues no podían ir con el pelo característico rizo, ¿no? Rizo, y bueno, se entendía que eso tenía que ver con una buena imagen. Entonces, bueno, tú dices, pero eso es algo frívolo. No, no es algo frívolo, porque tú implícitamente le estás enviando un mensaje a esa niña que pertenece a un segmento determinado, a una etnia, a una cultura, de que ella no es bella, de que lo bello es lo que ella no posee, o sea, los rasgos que tienen las niñas blancas, ¿no? Entonces, tú no le estás diciendo a ella explícitamente que ella es inferior, que ella pertenece a una etnia inferior, pero en la práctica, en la conducta, le estás inculcando que su fenotipo es algo que ella tiene que ocultar. Exacto, sí, por eso es el problema de lo que uno nota en ciertas instituciones, que esos códigos para entrar, o en los colegios, en estos casos que tú expresabas, en los colegios, esas determinaciones, si discrimina o segrega, uso la palabra segregar un poquito fuerte en este contexto, pero si limita a alguien a expresarse por determinadas características propias a una colectividad o al grupo étnico al que pertenece, entonces ya ahí podemos hablar de neorracismo. Por eso es la importancia de este concepto y la dificultad que trae con ella. Siempre me he preguntado si, por ejemplo, en las redes se dice, no, los dominicanos no somos racistas. Podemos tener un poquito de xenofobia o podemos ser clasistas. Eso sí, ahí sí somos, pero no racistas. Entonces, ese tipo de discurso donde se oculta una realidad posible, que es una realidad planetaria, porque todas las sociedades ahora están, digamos, enfrentándose a olas y crisis. Esta crisis que vivimos actualmente va unido también a una exacerbación de lo propio, y por tanto va a provocar más conductas que podemos tildar de neorracistas. Entonces, si el mundo entero está de ojo mirando conductas inapropiadas frente a las demás personas, ¿por qué nosotros los dominicanos no? ¿Por qué no salimos digamos, de lo que está viviendo la sociedad? Y evidentemente estamos influenciados. Sí quiero señalar. Hay una dinámica de entender un cuestionamiento a prácticas que las hemos normalizado como un entendernos que nos estamos difamando, en lugar de una aceptación de un desafío que tenemos por delante como sociedad. Y eso sí es muy importante, porque muchas veces entendemos que el desvelar una limitación es entrar en una descalificación. Es volver al pesimismo, que siempre se nos acusa. Correcto. Entonces, en lugar de ver eso como una oportunidad para crecer y para mejorar como sociedad. Y sobre todo para hacer conciencia de esta nueva sensibilidad. Porque estamos hablando de una nueva sensibilidad. No estamos hablando digamos, de un problema que teníamos antaño y no lo resolvimos. No, es que se ha ido transformando. Las ideas van permaneciendo, van cambiando. Y las ideas culturales, como tenemos estos problemas culturales, como es el neorracismo, se adaptan, como otros problemas, como el problema de la discriminación de género, como el problema del cuidado del medio ambiente. O sea, todo esto tiene que ver con el desarrollo de nuevas sensibilidades, que en el pasado se interpretaban de otra manera. Se entendían como normales. Entonces, es importante que entendamos que viviendo en una sociedad globalizada, en el que también las aspiraciones de la humanidad es hacia mayores, y una vida, digamos, que en plenitud en cuanto a valores y de humanización, claro que hay comportamientos que van siendo cuestionados. En un determinado momento se entendía que era normal que las mujeres ni votaran. O un ejemplo simple, el famoso juego ese cuando nosotros éramos niños, que tú comenzabas a acosar a un niño, todo un grupo, y eso se veía como juego de muchachos. No se entendía que ahí había un acoso escolar, que eso tenía una secuela
psicológica para ese niño. importante, Eso era un juego de muchachos, ¿qué importancia va a quedarle a eso? Bueno. Ese es un ejemplo de Entonces, prácticas. A mí lo que me llama la atención, y un poquito para quienes nos escuchan y nos están siguiendo y nos ven, el tema de ser crítico frente a dinámicas, comportamientos o discursos que hemos normalizado es una oportunidad para colocarnos a la altura de lo que la humanidad está creciendo en términos de humanización Sí. y de cuestionar cuestiones que necesitan ser replanteadas para llevar una vida en sociedad como más sana y más humana. Y luego, para ligarlo a lo que tú preguntabas al inicio, brindar posibilidades que no sean limitantes para algunos Sí. y para otros sean privilegios. Sí. Porque ahí está la cuestión. Sí. En el relato que hacía de esta buena amiga, que seguro estaba, o consideraba ella que estaba preparada para los puestos en que ella se había ofertado su conocimiento, pues sintió en un momento determinado que no le permitía entrar a ciertas empresas por su aspecto físico, o porque era mulata, Sí. o porque tenía el pelo rizado. Sí. Bueno, esto a ella que tiene estas determinaciones, digamos, somática, étnica, pues les resultan limitantes. Otra persona que no la tenga, que tengan todo lo contrario, pues les resulta un privilegio y puede que no tenga las mismas capacidades de ella, pero por tener el fenotipo Ajá. distinto al de ella. Sí. Por eso hoy cuando hablamos de racismo, estamos hablando dice un autor francés, estamos hablando de un miedo a las diferencias. Un miedo a la discusión. Un miedo a las diferencias. Entonces, ese concepto de neorracismo, para volver a nuestro concepto central, como miedo a las diferencias ya permite entender otras realidades ya fuera del el racismo clásico, que se entendía que era que tú por tu pertenencia a determinados grupos étnicos tienes unas condiciones biológicas que ya que te determinan para siempre. Y para un determinado trabajo y un sector de la sociedad que ahí es que debes estar. Exactamente. Y no por miedo, sino también para instrumentalizarse, para explotar. Exactamente. Digamos. Exacto. Entonces, el racismo clásico justificaba un sistema de explotación. El problema es, se supone que ese sistema de explotación terminó y ahora estamos en una sociedad democrática. Entonces las conductas, digamos, raciales de antiguas, evidentemente tienen que terminar, pero no han Digamos, terminado. la lógica y el discurso. No han terminado. La realidad es que no termina. ¿Por qué? Porque son ideas, son expresiones culturales y la cultura no se cambia de la noche a la mañana, sino que hay un proceso constante de revisión, de evolución, de crítica, y por eso que uno tiene que hablar de estas cosas. Con mucha frecuencia estos prejuicios raciales, prácticas, etcétera, se asocian a un determinado nivel educativo, cuando no es así. Es decir, no necesariamente el hecho de que usted tenga un determinado nivel de educación, digamos un nivel universitario, un nivel de doctorado, de posgrado, le exoneran a usted de tener este tipo de representaciones que uno podría asociar, digamos, a estatus sociales de menos nivel educativo. Hay un aspecto que también es emocional, hemos dicho, no solamente es intelectual con el problema del neorracismo, igual que con el racismo. Sí. Entonces, es muy importante, cuando estamos hablando de este tipo de prácticas discriminatorias, no creer que el problema se resuelve con más educación intelectual, ¿no? Sino más bien del esquema de comprensión en el que tú estás formado, ya sea desde una educación formal como desde una tradición que te pasan de lo que te enseñaron tus abuelos o de la cultura que se transmite. La misma cultura, sí. Sí, o sea que hay unos niveles. ¿Cuál es el esquema de relación que tenemos para comprender las relaciones, ¿no? O ese esquema de entender las relaciones. Y yo iría un poquito más. Que puede ser, como decía Leonardo, desde un punto de vista de una educación formal que te transmite, que tú ves eso como normal y lo piensas así y lo argumentas así. Y lo argumentas así. Y lo argumentas así. Pero te voy a decir algo, lo informal pesa más y choca más y forma más. La parte informal, es decir, las canciones, la publicidad, lo que escuchas en la radio, lo que ves en una película. En el entorno, en el barrio, claro, en el barrio. Sí. Claro, el chiste, el humor, eso pesa más porque pasa normalizado y tú no lo ves como
tal vez sería bueno comparar con el tema del piropo. Era lo más natural, Sí. pero hoy tenemos una nueva sensibilidad. Sí. Tenemos una nueva sensibilidad. Por más lindo que tú lo Lo digas, disfraces. si no hay un contexto de relación y Respeto. de respeto y un contexto mal. de claridad, queda muy mal. Ujú. Entonces, lo mismo sucede con el neorracismo. Bien, yo puedo decirte o hacerte un chiste digamos, en la intimidad a ti, pero no puedo hacer el chiste en mi aula de clases, Ujú. porque es otro contexto. Ujú. Incluso en mi intimidad, en la conversación de amigos, tú me dirías, oye, está un poquito feo eso, Sí, ¿verdad? sí. ¿Por qué? Porque ya tenemos un nivel mayor de sensibilidad. Y esa sensibilidad no la alcanzamos si decimos que no, negamos el problema. No, no tenemos racismo. Ujú. Los dominicanos no somos racistas porque somos negros todos. No, Sí. no somos negros todos. Aquí hay Sí. la mayoría es mulato. Aquí no se habla del mulataje. Ujú. Entonces, yo, Roque Santos, he dicho, una de las características de nuestro neorracismo dominicano es esconder la conciencia mulata. ¿No? Esconder la conciencia mulata y esconder la conciencia afro y negar Claro. esa diversidad Esa existente diversidad. Ujú. en República Dominicana. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Y que muchas veces cuando entonces se quieren realzar esos rasgos, viene una dinámica de intransigencia, de no aceptación, Ujú. de ver en eso un conflicto. Un conflicto. Que ese es Claro. otro tema, o sea, Sí. se ve en el realce de nuestra diversidad un conflicto. Y se ve en las mezclas regularmente. Ahora estoy analizando los discursos del mulato o los discursos sobre el Sobre el mulato, mulato. dominicano. Entonces, en los textos que he analizado, todos son antimulatos. Los problemas dominicanos lo achacan a que esto era un problema de mezcla racial. Y esa mezcla no puede salir, no puede Nada dar nada bueno. bueno. Vamos a retomar ese tema después de la pausa, Roque. Bien. Continuamos con su espacio de Ética TV abordando el tópico del neorracismo con el filósofo Roque Santos. Roque, al final del segmento anterior, tú tocabas un tópico bastante interesante en tu estudio, digamos, de la literatura sobre el problema del racismo en la sociedad dominicana, y es que señala de que muchos autores consideran que la mezcla étnica es un signo de decadencia o un signo, digamos, que debe ser visto como algo negativo para el desarrollo de una sociedad, ¿no? Sí, nuestros autores del siglo XIX decían de degeneración. Degeneración. Entonces, el concepto de generación es moral también. También, sí, sí. Es moral. Entonces, tú no puedes esperar nada bueno de una mezcla. Hoy en día, incluso la identidad latinoamericana, el mestizaje, en nuestro caso el mulataje, es un signo de identidad latinoamericana y es valorado. Sí. Pero hubo una corriente muy fuerte intelectual en donde esa corriente igualmente es la corriente racista del siglo XVIII y siglo XIX. Porque Entonces, la degeneración era en función de un ideal que se tenía, que era el ideal étnico-racial blanco, europeo, ¿no? Sí, europeo norteamericano, Ajá. por decir dos momentos de Ujú. civilización. Ujú. Entonces, estos autores racistas, a la par, iban unidas sus teorías raciales con una teoría sobre la mezcla racial, con un grave problema. Nunca se miraron a sí mismos como una mezcla negativa. Ni como mestizos ni como mulatos. No. Ellos eran lo que eran, aún descendiesen de una mezcla anterior. Claro. Pero era una mezcla entre iguales, entre blancos. Ahora, el problema es cuando esa mezcla de blanco, tú la ligas con negro o con indio. Como indígenas. Entonces, ya la mezcla de blanco, los elementos, como decían ellos, blancos, pueden degenerarse en tu sangre. De ahí que el concepto de pureza de sangre, que lo trajeron los colonizadores,
es importante para entender el racismo clásico. Claro, hay que mejorar la raza. Evidentemente. No te pueden meter. Entonces, Sí. hoy en día escuchamos expresiones de ese Sí, tipo, sí, mejor. pero nosotros no hablamos de que eso es racismo clásico, Ujú. pero está todavía amparado en ese racismo clásico. Sí. Es una muestra de cómo las ideas continúan. Sí. Pueden transformarse, pero continúan. Sí. Y podemos verlo desde el punto de vista, digamos, de ese ideal racial, Ujú. pero lo podemos ver dentro del punto de vista de ese ideal de la dominicanidad. Evidentemente. Sí. Entonces hay un ideal de lo que es dominicano, Ujú. que si se contamina, también trae Sí, impurezas. Exacto, Sí. porque es una visión de la identidad un tanto sustancialista. Es un término muy técnico, pero lo que te está diciendo es, nosotros somos así y no podemos cambiar. Tenemos un conjunto de rasgos inmutables, incambiantes, desde un, toda la eternidad. desde un cierto origen No, y homogéneo. Y homogéneo. arquetípico, y todo lo que se desvíe de ese ideal originario, pues es degeneración, Es degeneración. y debe ser combatido, ¿no? Sí. Entonces, si por ejemplo, desde esa perspectiva, se entiende que la esencia de la dominicanidad es que es blanca, católica, entonces todo lo que no sea católico, blanco, etcétera, es ajeno a lo dominicano Ajá. y debe ser combatido. Es el otro, Ajá, que ajá. debe ser excluido Sí. de nuestra identidad. ¿Bien? Entonces, cuando establecemos la identidad nacional, que eso es otro asunto y bastante complejo, tenemos que ver que la construcción de esa identidad nacional, el tema racial siempre ha estado presente Sí. y se ha invisibilizado una parte importantísima de la constitución demográfica del dominicano, que es la negritud y luego el mulataje. ¿Ve? Desde muy temprano, este país ha sido predominantemente mulato, Ujú. pero no podemos llamarnos como una república mulata, porque no lo aceptan, Ujú. evidentemente. ¿Por qué? Porque el mulataje es negativo, es una degeneración de O la sea, mezcla desde racial. esa perspectiva, Desde ¿no? esa perspectiva, claro está. Ujú. Por eso a los autores se les fue más fácil establecer un principio uniforme, homogéneo, y en dado caso, si había una mezcla, teníamos que volverla atrás, a los indios. ¿Bien? Entonces ahí viene esa pretensión Sí, para- indigenista de que tenemos en nuestra Lo que ya no sangre. existe es mejor, ¿no? Evidentemente, ya. Y además evidentemente eso está contextualizado a una visión romántica del Idílica. pasado, idílica, Ujú. de ese pasado. Pero la verdad es que desde muy temprano, este ha sido un pueblo, como dice un autor, una comunidad mulata predominantemente, o digamos la única comunidad mulata del mundo, porque hay comunidades negras, hay comunidades solo blancas y hay muchas comunidades con O muy gran estratificada. diversidad. Por Sí, muy ejemplo, si tú diversificada. comparas la historia, digamos, de la sociedad de nuestra isla, comparándola, por ejemplo, con la realidad cubana o brasileña, donde existieron sistemas de esclavitud mucho más férreos, mucho más intensos. Hubo una estratificación social muy fuerte. Entonces, por eso tú encuentras, por ejemplo, en la sociedad cubana, ese cubano que tiene rasgos fenotípicos que parece un español, pero está el otro que parece un africano. Y lo mismo pasa en Brasil, tú te encuentras una brasileña que te parece una europea y la otra que parece una africana. O sea, ahí estuvo muy bien demarcado desde el comienzo en lo intenso del sistema de esclavitud, esa estratificación social. Pero la sociedad nuestra no tuvo un sistema de estratificación social tan fuerte como el que tuvieron esas sociedades. Bueno, Estuvimos más mezclados desde el comienzo. El sistema de explotación se distendió por la pobreza y el olvido, ¿verdad? Y eso obligó, pero no que hubo una pretensión consciente de mezcla. No, eso esa es otra obligó. historia, La esa es otra pobreza historia. nos igualó a todos. No, exacto. Ajá. Y racialmente nos brindó la posibilidad de la diversidad. Ajá. Entonces, si tú quisieras hablar hoy de identidad dominicana, tendrías que hablar de identidad en términos de complejidad y diversidad, nunca de homogeneidad, porque no existió la homogeneidad. Incluso, si hablamos de neorracismo o de racismo en el discurso sobre la identidad dominicana, regularmente hablamos de blanco-negro, pero el pueblo dominicano, evidentemente, estos son los dos grupos mayoritarios,
pero hay otro una grupo. diversidad Hay otro inmensa grupo de migrantes, claro, sí, de una migrantes, diversidad de inmigrantes que no se toman en cuenta. Que no se toman en cuenta. Por ejemplo, toda la población china, la China, japonesa, árabe. árabe, Ajá. que forma parte ya de la diversidad que hay en nuestro país. Bien. Y que algunas veces cuando hablamos de la dominicanidad, Ujú. se excluyen esos otros rasgos que ya forma parte, todo lo que también aporta la presencia haitiana en el país. En el país. Y el creol dominicanizado. Ujú. En las fronteras. En la Por frontera eso, y en los batallones. Es una Sí. frontera que llega hasta San Pedro, Hasta- hasta la Romana. Sí, Bueno, da un salto. da un salto. Sí, por todos los enclaves de la población haitiana Sí. Ujú. insertada en la industria azucarera. O sea que hay la población de las islas del Caribe que se instaló también tanto en San Pedro como en Samaná. Sí, O sea, sí. es esa diversidad y esa heterogeneidad rica que hoy día nosotros nos dan una pluralidad muy hermosa y también muy fructífera. Muy ¿no? fructífera. Y si hablamos de los dominicanos ausentes, tenemos mayores diversidad. Correcto. Cuando hablamos de esa otra identidad de los que están fuera de la frontera. O sea que hablar de identidad dominicana es muy limitante. Tendríamos que hablar de identidades. De identidades, dominicanas. claro. Igual que con el tema del neorracismo. Por falta de tiempo y de recursos, yo no puedo hacer una investigación, por ejemplo, de campo, un estudio etnográfico sobre, digamos, las creencias raciales en las fronteras de dominicanas, ¿no? En las provincias de la frontera, que con certeza será distinta o tendrán otros matices a las creencias o estereotipos o discriminaciones raciales que pueden darse, qué sé yo, en el Ceibo, Correcto. o Atomayor, o Luperón. Luperón, Puerto Plata, claro. El espacio y luego el vínculo que se tiene con otros distintos, en este caso la frontera, no tan distintos pero no tan distintos. Entonces va a hablar de cambios en esas conductas raciales o de matices en esas conductas raciales que sería bueno no partir únicamente de lo que uno prevé o de la experiencia de uno al viajar a esos lugares, sino ya de un estudio de campo, que no lo tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? La razón es muy sencilla, nos negamos a ese discurso. Nos negamos a ese discurso y no Y entendemos a cuestionarlo. y a Claro, cuestionarlo. claro, sí. Muchas veces tú te das cuenta de cómo, por ejemplo, muchas veces expresiones de la cultura dominicana, determinados tipos de expresiones de la religiosidad popular, por ejemplo, son más estudiadas por investigadores extranjeros que por nosotros mismos. Que por nosotros mismos. Y el tema racial es más estudiado por investigadores extranjeros que por nosotros Sí, mismos. sí, sí. Ahí que tú entraste en ese tema, Roque, o sea, nosotros siempre al hablar de ética pensamos también decisiones, no solamente decisiones personales, sino también decisiones políticas, de Estado, de gobierno. ¿Por dónde tú ves que realmente nos ayudaría? Y ya tú acabas de decir algo, o sea, debemos estudiar más realmente la configuración y desde las poblaciones, en los contextos, cómo se está expresando este neorracismo para ver cómo enfrentarlo y cómo ayudar a superarlo. Entonces, ¿qué otros elementos de la política que tú entiendes y de decisiones que hay que tomar un poco para profundizar y sobreponernos a dimensiones que tenemos que transformar? Sobre política pública, yo la verdad que conozco muy poco, ¿verdad? No me atrevería a hacer juicios, pero como ciudadano tengo una responsabilidad de ver qué podríamos hacer para mejorar lo que se está haciendo para abrir horizontes a algo que no se está, Correcto. que no se está haciendo. Lo primero es que yo creo que hay que cambiar el discurso. Lo primero es el discurso y establecer un discurso más de diálogo y de aceptación de lo que hemos negado en infinidades de veces. Ese es un primer punto. Luego que establecemos ese nuevo discurso de diálogo, tenemos que plantearnos y colocar las reglas del juego. De dialogar con esa diversidad, de aceptación y de dialogar con ella. Sí, y luego colocar las reglas del juego. Tenemos una serie de reglas del juego que deben ser puestas sobre la mesa. En esas reglas del juego
los otros tienen que discutir, o los afectados tienen que discutir también. Nosotros igual tenemos que discutir sobre esas reglas del juego, porque de lo contrario, cualquier decisión que yo tome puede ser perjudicial para ellos, que están en un nivel de, digamos, de exclusión. Sí, de exclusión, de un nivel de poco valor, poca fuerza. Entonces yo tengo más valor, más fuerza y puedo imponérmelo. Entonces lo primero es el discurso y luego ver en una mesa de diálogo las reglas del juego y que podamos discutir cuáles serán esas reglas del juego. Muy bien, Sí. Roque, tenemos ya que terminar, nos están haciendo las señas. Gracias. Y bueno, Este ya es un tema que tenemos que seguir profundizando, abordando. Claro sobre que todo sí. sobre las acciones que ha tomado el gobierno en muchas institucionales, políticas, con grupos humanos muy concretos que expresan que hay un racismo y una exclusión, una marginación que se expresa en esto que tú nos acabas de analizar. Bien, bueno, gracias de nuevo, Bueno. Roque. Y a ustedes quédense ahí, que en breve viene Ivette Guzmán con sus recomendaciones.